el ADN espiritual de los personajes bíblicos. ¿Qué nos enseña la ciencia? Sé que nadie más ha pensado esto, pero vamos a desenmarañar la metáfora del ADN espiritual. Imagina por un momento que la historia de la humanidad es como una cadena de ADN. Un legado continuo donde cada giro y enlace lleva información vital para nuestra existencia. Pero en lugar de bases nitrogenadas, este ADN está compuesto por virtudes como la fe, el liderazgo y la resiliencia. Ahora, visualiza que los personajes bíblicos son los genes espirituales de esta gran cadena, cada uno aportando una pieza esencial que nos ayuda a entender cómo vivir con propósito. Sin embargo, este ADN no está en nuestras células, sino en nuestras historias y decisiones. Cada vez que enfrentamos un desafío, activamos un fragmento de este código espiritual. Y para entenderlo mejor, viajemos al principio, a uno de los genes más antiguos y poderosos, el gen de la fe inquebrantable, ejemplificado en Abraham. Pensemos en Abraham y el gen de la fe inquebrantable. Abraham fue llamado a dejar todo lo que conocía, su tierra, su familia, su seguridad. A cambio solo tenía una promesa, intangible y aparentemente inalcanzable. Sin embargo, confió. En este acto, Abraham no solo inició una historia de fe, sino que codificó en nosotros la capacidad de confiar en lo invisible. Esta fe no es un salto ciego, sino una decisión fundamentada en la esperanza de algo más grande. La neurociencia moderna incluso respalda esto. Las personas con una fe fuerte enfrentan el estrés con más resiliencia. Abraham nos enseña que este gen espiritual es como un motor interno que nos impulsa cuando el camino parece incierto. Pero para que la fe se traduzca en acción, se necesita liderazgo. Aquí es donde Moisés entra en escena, mostrándonos cómo la fe puede dirigir comunidades enteras hacia la transformación. Ahora pensemos en Moisés y el gen del liderazgo transformador. Moisés no nació líder, sin embargo, frente a la zarza ardiente, respondió al llamado con temor y obediencia. Guiar a millones de personas fuera de Egipto no fue solo una hazaña logística, sino un acto de liderazgo transformador que combinó estrategia con empatía. El liderazgo de Moisés nos enseña que no se trata de estar preparado desde el principio, sino de crecer con cada desafío. La psicología moderna lo confirma. El liderazgo efectivo requiere inteligencia emocional, la capacidad de conectar con los demás en momentos de crisis. Si Abraham encendió el motor de la fe, Moisés construyó el camino. Pero incluso en el camino hay momentos en los que todo parece perdido. Aquí es donde entra Job, quien nos muestra cómo sostenernos cuando todo se desmorona. Ahora pensemos en Job y el gen de la resiliencia espiritual. La historia de Job es una de las más difíciles de comprender. Perdió todo: familia, salud y riqueza. En el vacío del sufrimiento pudo haberse rendido, pero eligió aferrarse a su fe. Pero ¿quién era Job? Job era un hombre justo, rico y respetado. Tenía una gran familia, muchos bienes, ganado, tierras, y era conocido por su devoción a Dios. Satanás desafió a Dios, afirmando que Job solo era fiel por sus bendiciones. Dios permitió que Satanás lo probara, pero con la condición de no tocar su vida. En un solo día, Job perdió todo. Sus hijos murieron en un accidente trágico. Sus animales y siervos fueron destruidos por bandidos y desastres. Satanás lo afligió con una enfermedad dolorosa, úlceras en todo el cuerpo. Job quedó en la miseria, físicamente debilitado y aislado. Su esposa lo instó a maldecir a Dios y morir. Sus amigos lo acusaron de haber pecado, sugiriendo que su sufrimiento era un castigo divino. Job expresó su dolor y cuestionó por qué sufría siendo inocente. Aunque dudó y debatió con Dios, nunca perdió su fe ni maldijo a Dios. Dios habló a Job desde un torbellino, mostrando su grandeza y soberanía. Le recordó que el ser humano no puede comprender los planes divinos. Dios restauró todo lo que Job había perdido, duplicando su riqueza. Le dio nuevos hijos y una vida larga y próspera. Este acto de resiliencia espiritual no solo lo sostuvo, sino que le permitió ver más allá del dolor, encontrando significado en lo que parecía ser un caos sin sentido. La ciencia nos dice que las personas con un propósito claro tienen más probabilidades de superar el trauma.
Job encarna este gen espiritual, mostrándonos que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, podemos elegir cómo enfrentarlo. Así, mientras Abraham nos enseñó a avanzar con fe y Moisés a liderar con propósito, Job nos recuerda que la resiliencia es el pegamento que mantiene todo unido en los momentos más oscuros, activando nuestro ADN espiritual. A medida que hemos explorado estos genes espirituales, la fe de Abraham, el liderazgo de Moisés y la resiliencia de Job, se hace evidente que estos no son solo historias antiguas, son códigos vivos que podemos activar en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? Reflexionando sobre los momentos en los que hemos necesitado fe, liderazgo o resiliencia, practicándolos en situaciones pequeñas, para que estén presentes cuando enfrentemos desafíos mayores, y rodeándonos de comunidades que fortalezcan estos valores, porque el ADN espiritual también se activa en compañía de otros. Una realidad que influye en nuestras vidas es la cadena que nos conecta. En esta gran cadena de ADN espiritual, cada uno de nosotros es un eslabón. Los actos de fe de Abraham, el liderazgo de Moisés y la resiliencia de Job han llegado hasta nosotros, no como historias lejanas, sino como parte de un legado que podemos continuar. La pregunta ahora es, ¿qué genes espirituales activaremos en nuestras vidas y qué legado dejaremos para quienes vienen después? Al final, todos somos parte de esta danza divina, escribiendo juntos una historia que no termina.